Vamos a pasar a la palabra. Hemos comenzado la semana pasada una serie sobre personajes poco conocidos de la Biblia. La semana pasada hablamos de una muchacha, el título del mensaje, una muchacha, una joven usada por Dios, una chica que fue llevada a Siria, secuestrada. La Biblia nos enseña que era una joven que cayó en el hogar de un tal Naamán, general del ejército de Siria, un hombre valeroso, un hombre importante, un hombre rico, un hombre con una influencia tremenda, de una alta estima para su señor, pero sin embargo dice la Biblia que tenía un gran problema, un problema incurable, y es que era leproso. Pero esa muchacha que vivía en la casa de Naamán le dice a su ama, a la esposa de Naamán, que en su país, en Israel, hay un profeta llamado Eliseo, que si orara, si hiciera una oración por su señor Naamán, este podría ser curado de su lepra. Sonaba algo realmente increíble, ¿no? Que hubiera un hombre que tuviera la capacidad de poder sanar a una persona de la lepra, pero realmente no era la persona el que lo iba a sanar, sino era el Señor a través de la persona del profeta Eliseo el que iba a hacer el milagro. Y todos vimos, ¿no?, cómo Naamán se va a Israel con unas cartas que le presenta al rey de Israel, de parte del rey de Siria, que le dice: ahí te mando a mi siervo Naamán para que me lo sanes, para que me lo cures de la lepra. El rey de Israel se desespera, dice: pero ¿cómo voy yo a curar de lepra a alguien? ¿Acaso soy yo Dios? Sin embargo, el profeta Eliseo le dice: mándamelo, que él se va a enterar de que en Israel hay un Dios que marca la diferencia, un Dios poderoso, un Dios de milagros. Y todos conocemos la historia y hablamos de esta chica que, ya digo, no podemos decir el nombre porque la Biblia no nos lo dice, pero queríamos en cierto sentido rendirle un homenaje a esta joven valiente, una joven que no permitió que las circunstancias le robaran el gozo y le taparan la boca, sino que él, a pesar de que había sido secuestrada, probablemente violada, vete tú a saber, ella no permitió que la amargura, el rechazo hacia los que le habían hecho daño marcara su vida, sino que ella superó todos esos traumas y ella testificó y aprovechó la oportunidad, y no solamente Naamán, sino que todo el país de Siria fue de alguna manera bendecida a través de la intervención de Dios. Y decíamos que así tenemos que ser los creyentes hoy en día. Hay muchos creyentes mudos, creyentes que hablan de política, de fútbol y opinan de todo y de todos, pero sin embargo a la hora de hablar del Señor se cortan, les da vergüenza, tienen miedo. Y no tiene que ser así. Yo creo que vivimos en un tiempo, sobre todo este país está atravesando una situación en la que se tiene que oír más la voz de los creyentes, se tiene que oír más lo que decimos, lo que creemos y al Dios al cual adoramos. Pero hoy vamos a hablar de un hombre que sí, tiene nombre. Se encuentra en 2 de Samuel capítulo 23 y forma parte de la lista de los valientes del rey David. Todos nosotros sabemos que David no tenía que haber sido nunca rey, porque no fue elegido él como el primer rey de Israel, sino Saúl, hijo de un tal Cis. Y luego cuando murió el rey Saúl, Jonatán tenía que ser el siguiente rey de Israel. Pero el Señor rompió los esquemas, el Señor lo hizo diferente. El Señor dijo: no va a seguir la casa de Saúl al frente de la monarquía, sino que va a seguir la casa de Isaí en la figura de David. De los 8 hermanos era el más pequeño, era el que cuidaba las ovejas de su padre, y la Biblia nos enseña que el profeta Samuel fue el que recibe la orden, el mandato del Señor de ir a la casa de su padre y de ungirlo para que fuera el segundo rey de Israel. No lo ungió hoy y mañana ya era rey, sino que pasaron muchos años, desde los 17 años que aproximadamente fue ungido, fue elegido por el Señor, hasta los 30 años. Su vida no fue nada fácil, fue una vida muy difícil. La unción siempre trae persecución. Cuando una persona se toma en serio su relación con el Señor, tarde o temprano, por la posición que ocupas en el reino, por lo que representas en el mundo espiritual, vas a recibir todo tipo de persecuciones y calumnias y guerra, etcétera, etcétera. David asumió que era parte del precio que tenía que pagar como futuro rey de Israel, y esos largos años en los que tuvo que huir de cueva en cueva, incluso hasta se fue a vivir un tiempo al extranjero,
pues le sirvió para prepararlo como persona, prepararlo como el futuro rey de Israel y sobre todo a tener paciencia, sobre todo a aprender a esperar en el tiempo de Dios, a no precipitarse, a no pensar que las cosas para Dios son fáciles y yo pido ahora y a la media hora tengo lo que he pedido y todo va sobre ruedas, sino piano piano se va lontano, poco a poco. Y David a los 30 años, pues ya está preparado para ser rey, pero no tiene ejército, no tiene una tropa. Él vive en una enorme cueva que hasta el día de hoy se puede visitar en Israel, se llama la famosa cueva de Adulam. Hay algunas iglesias que se llaman Iglesia Cueva de Adulam. Y allí dice la Biblia que se reunió con aproximadamente 300 personas. Y la Biblia dice de esas 300 personas que estaban endeudadas, afligidas, hechas polvo, diríamos hoy en día. Y de esa cueva y del trato y del tiempo que esos hombres amargados, frustrados y desahuciados pasaron con David, de ahí salieron los famosos valientes de David. Claro, hay una lista enorme de más de 30 nombres y dentro de esos 30 hay 3 y dentro de esos 30 hay 1. Y el personaje del cual vamos a hablar en esta tarde es uno de esos 3 hombres que eran los que estaban constantemente cubriendo las espaldas del famoso rey David. Uno de ellos se llamaba Sama, capítulo 23 de 2 de Samuel, verso 11, dice la palabra así: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Vamos a ver lo que hizo, porque eran valientes no porque quisieron ponerse ese título, sino porque se lo ganaron, Es muy fácil decir yo soy tal, yo soy cual, yo no sé qué, pero ¿y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Fue valiente porque dice la Biblia que los filisteos se reunieron en un lugar llamado Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero el versículo 12 es muy interesante porque dice que él, Sama, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Dios, el Señor, dio una gran victoria en aquel día a través de este hombre. Fijaros que él no es valiente simplemente porque vive con David. Él no es valiente porque forma parte del ejército de David. David tenía miles y miles de soldados. Pero este era valiente porque se ganó el título de valiente. Ahora me llama mucho la atención que la Biblia nos enseña y nos dice qué fue lo que hizo para que lo podamos considerar hoy en día un hombre valiente. Aparentemente no hizo algo espectacular, ¿no? No mató gigantes, no mató leones, sino que simplemente, digo simplemente entre comillas, lo que hace este hombre es pararse, quedarse totalmente solo, todos lo abandonan, y él defiende un pequeño terreno lleno de lentejas. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Primero, en el reino de Dios no existe pequeño y grande, importante y menos importante. Ese pequeño terreno de lentejas era tierra de Dios. Era tierra que habían recibido las tribus de Israel como herencia. Y el enemigo, si tomaba posesión y conquistaba y lograba arrebatar a Israel ese pequeño terreno de lentejas, mañana vendría por un terreno mayor y pasado por otro y por otro y por otro. Es como cuando, por ejemplo, hay un león o un oso que se dedica a matar gallinas o se dedica a matar a algún cordero de la manada y dice, bueno, total, mató a un cordero. No pasa nada. No. Es que eso genera en el animal, en el oso, en el animal que sea, genera un deseo de volver a matar y de volver a arrebatar una pieza. Es decir, no dice el león, bueno, maté a un cordero, ahora me voy a otro rebaño, o me voy a 200 kilómetros y ataco a otro. No. Sino que él sabe que en ese lugar, el día anterior, pudo matar a un cordero, a una vaca. Y en la cabeza de ese animal dice, mañana voy a intentarlo otra vez porque ya lo conseguí. Por lo tanto, Sama es una persona que valora lo pequeño. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que se gozó en el día de las pequeñeces. A veces le damos importancia a las cosas grandes, a las cosas visibles, a las cosas que salen en televisión, a las cosas que son, entre comillas, dignas de un aplauso y de reconocimiento. Y decir, hermanos, gracias por lo que habéis hecho. Pero a veces no nos damos cuenta de que la vida está llena de muchas cosas pequeñas,
que son las que hacen posible que tú y yo estemos en esta tarde en este lugar. Leí esta semana una famosa frase, la vamos a poner ahí, de Benjamin Franklin, el inventor del pararrayo y de otras muchas cosas. Y él dijo en cierta ocasión: la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Aquel pequeño terreno de lentejas fue la oportunidad que se le presentó en la vida de este hombre, Sama, para demostrar que él era verdaderamente un hombre digno de ser considerado valiente del ejército del rey David. Aquí podemos ver ese principio de la Biblia que enseñó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando dijo que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá sobre mayores cosas. Para algunos no merecía la pena jugarse la vida por un pequeño terreno de lentejas. No estamos hablando de 50, 100 o 200 o de 1000 hectáreas. Estamos hablando de un terreno insignificante. Pero dice que estaba lleno, no estaba recién sembrado, sino ya estaba a punto de ser recogido de la cosecha. ¿Cuánta gente iba a comer de aquel pequeño terreno de lentejas? No lo sabemos. Una familia, 2, 3, 4, 20, 40, da igual. Pero muchas familias y muchas personas iban a poder comer de aquel pequeño terreno de lentejas, pero había que defenderlo. El enemigo nunca va a atacar. No es atractiva la vida, de la iglesia, el ministerio de una persona que no tiene frutos. No le atrae lo más mínimo al enemigo. El enemigo siempre suele atacar a ministerios, a congregaciones, a creyentes, a hijos de Dios que están dando fruto. Y cuando están dando fruto es cuando viene a arrebatarles la bendición de Dios. Al estéril, al vago, al cómodo, al que pasa de todo, al que entra y sale y no sabe si está o se va. El enemigo no tanto se mete con esas personas. Pero el enemigo es un experto porque no soporta que tu vida crezca, que tu vida madure, que tu vida dé fruto. Y cuando vio el terreno lleno, plagado de lentejas, es cuando dice: ahora voy a atacar y voy a tomar posesión de ese lugar. El enemigo tenía que aprender que en Israel se valora pequeños terrenos y grandes terrenos. Y ahora hay una característica que me llama mucho la atención, no solamente de Sama, sino de otros valientes. Y es que sabían pelear solos. No necesitaban el respaldo de 50, 60, 80 o 1000 soldados, sino que ellos sabían que en cualquier momento la gente podía huir, porque generalmente en proporción los que huyen siempre superan a los que se quedan. Los cobardes siempre superan al número de los valientes. Pero en este caso Sama no fue afectado por el temor y por la cobardía de los que, sino que él se paró en aquel lugar y él dijo: este es el sitio donde hoy yo tengo que marcar una diferencia. Y fue en aquel lugar donde él demostró que estaba capacitado para aprender a pelear solo. Y en la vida habrá momentos en los que podrás depender del pastor, del líder de no sé qué, de papá, de mamá, del hermano, de fulanito o de quien sea. Pero habrá muchos momentos en la vida en los que para poder crecer y en los que para poder madurar y extenderte en el reino del Señor tendrás que aprender a trabajar y a defender tu terreno de lentejas solo, pero no solo, sino con la ayuda del Señor que te fortalece. Es muy fácil a veces tener una madre que nos cubre cuando nos falta el dinero, o tener un amigo al cual podamos recurrir, pero habrá momentos en la vida en los que vas a tener que aprender a luchar tú solo contra el enemigo. Pero recuerda, aunque vengan 1000 contra ti, por un camino vendrán y por 1000 huirán, porque mayor es el que está en ti que el que viene contra ti, dice la palabra. Y Sama se paró. Sama no dijo: ¿pero dónde vais? No me dejéis solo. Oye, que al fin y al cabo todos vamos a comer de esto. A él no le importó lo que hicieran los demás. A veces estamos muy pendientes de lo que hacen los demás. Pero una persona madura no depende de lo que hagan los demás. Una persona que quiere realmente servir al Señor y tomarse en serio su relación con el Señor, no le importa si este vino o no vino, si oró, si no oró, si participó, si habló bien o habló mal. No, Sama aprendió a pelear solo, porque él sabía que en aquel lugar era donde el Señor lo había puesto. Y en aquel lugar es donde él tenía que marcar una diferencia. Y el enemigo tenía que salir corriendo, porque es el enemigo el que tiene que salir huyendo y no tú. Porque dice la Biblia que cuando estamos en obediencia, cuando estamos en línea con el Señor, nunca estaremos derrotados, siempre estaremos en victoria. Nunca estaremos sometidos, siempre estaremos como cabeza. Y nunca tendremos que huir, sino que el que tendrá que huir es el enemigo que viene contra ti.
Hay miles y miles de promesas en la Biblia que se le dan a los vencedores, a los valientes, no a los cobardes. No hay promesas para cobardes. No hay promesas ni galardones para los que huyen, pero hay centenares de promesas, hay centenares de galardones para aquellos hombres y mujeres que pelean la buena batalla. Si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo a 2 de Timoteo capítulo 4, del versículo 8 en adelante, hay otro hombre que también peleó otra batalla, en este caso no una batalla contra filisteos, no contra los amorreos, no contra enemigos físicos de carne y hueso. Por eso la lectura que se leyó esta tarde, si habéis prestado atención, decía algo así como: nuestra lucha no es contra sangre y carne. La de Sama sí. Sama no tenía que pelear contra demonios, contra espíritus malignos, pero la de Pablo era diferente. Dice: nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, ¿verdad? Y él habla de una armadura de tipo espiritual, donde tienes que mentalizarte quién eres, interiorizar las promesas del Señor, utilizar la palabra, que es como una espada, etcétera, etcétera. Y al final de su ministerio, cuando él escribe una carta a un joven pastor llamado Timoteo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, a partir del versículo 6, Pablo dice algo tremendo. Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabe perfectamente que se acabó ya los viajes, se acabó ya el ir por el mundo predicando el evangelio. Dice: yo sé que mi partida está próxima. Pero dice algo tremendo aquí: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Pero no solamente la he peleado, sino que he acabado la carrera. Y no solamente la he acabado, sino que la he acabado bien. Dice: guardando, conservando, manteniendo mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Qué triste cuando ves a una persona que va bien y va creciendo, y tú lo ves y dices: uy, a lo que puede llegar a este joven, ¿no? A lo que puede llegar a esta familia, a lo que puede llegar a este hermano, pero pum, se truncó, no sé lo que le pasó, se enamoró de la persona equivocada, se metió en un terreno equivocado, empezó a hacerse sus propias historias y sus propios proyectos personales, y ahí se le fue toda la bendición de Dios. Por eso hay batallas en las que es mejor que no te metas. Yo hace años di un mensaje aquí que lo llamé: no te metas donde no te llaman. Así se llamaba. Por ahí debe estar. Pablo dice: he peleado, pero la buena batalla. Porque su vida fue una batalla. Su vida fue una guerra, como la de Jacob. Hasta que el Señor les paró y le dijo: no. El fin no justifica los medios, no es cualquier forma, no es cualquier manera, sino hay batallas en las que no tienes que meterte porque no son tus batallas. Pero la buena batalla, lo que el Señor te ha llamado, ahí donde tienes que dar el callo, amigo. Estés solo o estés acompañado, da igual. Y ahora dice algo tremendo. Ahora viene el galardón, pero ¿cuándo? Después de la batalla, después de la carrera, después del esfuerzo, ahora viene la corona, el premio, el galardón. Que el Señor, no el pastor de la iglesia, no la mesa directiva de la congregación, no, el galardón no nos viene de aquí. Yo no espero galardón de ustedes ninguno, ni ustedes tienen que esperar galardón de mí. El galardón, el que nos premia, el que nos honra, ese es nuestro Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. La recompensa viene de parte de nuestro Dios. Y Pablo dice: la corona me la va a dar el Señor, que es juez justo. ¿Cuántos dicen amén? No es un juez que se puede sobornar, se puede manipular, sino es un juez justo. Y me la dará en aquel día. Seguramente ahora no, pero en aquel día me la dará. Pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es interesante porque él ahora... Es un pasaje muy conocido que lo hemos leído en otras ocasiones. Dice la Biblia que hay compañeros de su ministerio que lo abandonaron. En el momento en el que más ayuda y apoyo necesitaba, es cuando más solo se vio, como Sama. Sama necesitaba ayuda y apoyo de los que estaban allí, y se fueron todos. Y Pablo está a punto de ser decapitado, de morir como mártir en Roma, y hay que estar con él. Este hombre nos ha predicado, este hombre ha dado su vida por nosotros, y ahora tenemos que estar con él hasta el último momento. Y ahora dice que un tal Demas, versículo 10, me ha desamparado. Y no porque se fue a otra iglesia a predicar, o porque tenía algo más importante en el reino que atender. No, esa no fue la razón. Demas me ha desamparado amando este mundo. Cuando hemos dicho 1.000.000 de veces, y ya lo sabemos, que no tenemos que amar el mundo ni las cosas del mundo, pero a este le atrajo el mundo, le tiraba el mundo, amigo, claro.
Y dice que el mundo lo atrajo y detrás del mundo se fue. Y se ha ido a Tesalónica. Después menciona un tal Crescente que también se fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Aquí todo el mundo se manda, todo el mundo se va, nadie se queda. Versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Algunos creen que Lucas era doctor y también abogado, y por eso probablemente tuvo la oportunidad de quedarse hasta el último momento, hasta el momento del martirio con el apóstol Pablo. Pero más adelante, el versículo 14 menciona otro, un tal Alejandro. Y todos estos son personajes que ustedes pueden ver viajando con Pablo en el libro de los Hechos y en otras epístolas. Es decir, no son neófitos en la fe, no son niños que están tratando de juguetear a no sé qué. No, son gente levantada y puesta en el ministerio por el apóstol Pablo. Gente que han estado viajando, que han sufrido persecuciones, gente que han visto cómo predica Pablo, cómo levanta obreros, cómo establece congregaciones. No son personas así sin fundamento ninguno. Y dice que Alejandro se fue causándole muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le advierte a Timoteo de que tenga cuidado con este personaje. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y ahora dice Pablo algo increíble. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero ahora viene la diferencia, hermanos. ¿Cómo pudo este hombre aguantar el martirio? ¿Cómo pudo este hombre aguantar la soledad? ¿Cómo pudo este hombre soportar todo esto? Dice, porque el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la diferencia, porque Él estuvo a mi lado. Alejandro no, Demas tampoco, Crescente tampoco, Tito tampoco, pero el Señor, el que tiene que estar, estuvo a mi lado. Y dice, y me dio fuerzas. Siempre el Señor nos dará fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y para que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta tarde. Muere dando gloria a Dios, aleluya, amén, amén. No muere amargado, muere dando gloria al Señor Todopoderoso, aleluya, aleluya. ¿Por qué fue valiente Sama? Pues porque se jugó la vida. Por un pequeño terreno de lentejas, sí, pero era el momento, el lugar, era la herencia que este hombre tenía que defender en aquel momento. Si observas la vida de algunos personajes de la Biblia, hemos visto por ejemplo ahora el caso de Pablo, pero si observas por ejemplo la vida de David, la vida de José, son personas que crecieron muchísimo. Por ejemplo, quiero decirte que el personaje del cual más habla la Biblia, si juntáramos todos los versículos y todos los capítulos que hablan de la vida de David, es el personaje que más se habla en la Biblia, más que de Abraham, más que de Moisés. Casi 66 capítulos hablan de David. Creció muchísimo, fue usado mucho por el Señor, escribió un montón de salmos y es una persona que hasta el día de hoy sigue siendo respetado y amado por muchos y millones de creyentes. Es una persona que estuvo muchos años de su vida en el desierto, en la soledad. Y en la soledad aprendió a pelear con leones. En la soledad aprendió a prepararse para alabar a Dios cuando fuera rey de Israel. En la soledad aprendió a matar osos. En la soledad creció en la intimidad con el Señor. Me viene a la cabeza ese texto que dijo el Señor en cierta ocasión: entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando Él llega al campo de batalla, al valle de Elan, donde está todo el mundo atemorizado y todo el mundo asustado, incluido el mismísimo rey Saúl, la Biblia dice que Él llegó y dijo, pero ¿es que acaso no hay Dios en Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque y desafíe los escuadrones de Israel de esta manera? Vamos a marcar hoy una diferencia en este campamento. Hoy sabrá el enemigo que nuestro Dios es el Dios del poder y de la autoridad. Esto no es una tragedia nacional. Esto es una bendición impresionante para demostrar en este momento de crisis nacional que nuestro Dios reina y que nuestro Dios es más poderoso que Goliat y que todos los filisteos juntos. Y yo voy a ir contra él, no con espada, no con jabalina, sino en el nombre de mi Dios.
Porque David tenía una fe tremenda en el poder del nombre del Dios que adoraba. Y nosotros tenemos que tener fe en el nombre de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que el premio, el galardón, la recompensa que el Padre le dio al Hijo fue un nombre, sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y dice, y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas y en mi nombre tendrán poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones. Es decir, tendrán el mundo espiritual, porque en el nombre del Señor hay poder y hay autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que tenemos que interiorizar en nuestra vida, hermanos. Que el nombre del Señor tiene poder y autoridad. Aleluya. Y cuando estés pasando un momento difícil, en el nombre del Señor, el Señor está conmigo. Y cuando estoy enfermo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y no importa lo que venga, lo que digan o lo que pase, en el nombre del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estaba Sama, parado, solito. Vengan, vengan. Esta es una oportunidad de oro. Los problemas o te machacan y te destruyen, o demuestran el tipo de persona que tú eres. Así de claro. Los problemas o te hacen meter la cabeza bajo tierra, apagar las luces, cerrar las ventanas y agarrarte a tus recuerdos y a tu nostalgia y a tus rollos. O los problemas te hacen decir, esta es una oportunidad maravillosa para demostrarle al mundo espiritual que el poder de mi Dios es mucho más grande que el ataque que el enemigo lanza hoy contra mi vida. Y estamos viviendo tiempos en los que necesitamos salir de la teoría. Hay creyentes cargados de teorías y venga teorías. Y el reino de Dios no avanza con proyectos, ni planes, ni con teoría, sino avanza con hechos, de victoria en victoria, de gloria en gloria, y de bendición en bendición. ¿Y cómo avanza? Proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo avanza? A través de ti y de mí. Porque ya hoy Sama no existe, David no existe, Gamaliel no existe, Moisés no existe, pero existimos tú y yo, y somos hoy en día los representantes del Señor, de levantar bandera, de decirle al diablo, hasta aquí ha llegado, amigo. A partir de ahora se te acabó el rollo, a partir de ahora vamos a declarar la bendición de Dios, y mi casa va a ser un botón de muestra para todo el barrio, de que en esta casa el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, hermanos. Las iglesias no son para entretenernos, para buscar novio, para buscar novia, para que vengan y nos pasen la mano el pastor, hola hermanita, hola hermanito, que no estamos para eso. Que hay iglesias que le hacen la pelota a las ovejas para que no se vayan. Aquí no le hacemos la pelota a nadie. Esto es un ejército, y el ejército tiene que estar acostumbrado a trabajar solo o acompañado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en unos tiempos en los que no podemos vivir de teoría, de las glorias, del trabajo que hicieron otros misioneros en el pasado. Es nuestro tiempo, es el tiempo de defender nuestros terrenos de lenteja para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu pequeño terreno? Algunos ni saben. Pero tienes que pensar, si Dios me dio esta bendición, no permitas que nada ni nadie te la quite. Pelea las bendiciones a veces se reciben, o porque Dios te las dio sin pedirla, o porque la pediste, pero una vez que la tienes, hay que cuidarla, amigo. Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que pelear la buena batalla, dice la palabra. Si Dios te dio victoria, Dios te dio libertad, Dios te dio gozo, Dios te dio la salvación, gloria a Dios. Pero dice, cuidar las cosas de Dios con temor y con temblor. No sea que nos deslicemos, dice la Escritura. Porque en el Antiguo Testamento vemos algunos que fueron muy bendecidos y fueron liberados de la mano del faraón y cruzaron el Mar Rojo. Pero no supieron aprovechar la ocasión para marcar la diferencia. Y en vez de convertirse el enemigo a ellos se convertían en el enemigo. Qué triste es cuando vemos a creyentes que imitan al mundo, en vez del mundo imitar a los creyentes. ¿Y cuándo llegará el día cuando la gente del mundo quiera ser como nosotros y no nosotros ser como ellos? Porque a mí el mundo no tiene absolutamente nada que ofrecerme. Pero nosotros tenemos muchísimo que ofrecerle a este mundo, porque ni con dinero pueden obtener las bendiciones que nosotros tenemos hoy por hoy en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, me llama la atención porque a veces cuando alguien en la Biblia hace algo muy importante, decimos, uy, qué bien, David mató a Goliat, pero espérate, tan valiente y tan fiel era cuando peleaba contra leones y contra osos y matando gigantes,
como cuando estaba en las montañas de Judea, días y días y semanas enteras a la intemperie, cuidando las ovejas de su padre. Hay gente como que busca una ocasión, que venga el oso, o el león, o el gigante. Pero hay algo muy importante: nadie va a poder vencer los enemigos grandes si primeramente no aprendes a ser fiel en la intimidad, en tu relación con el Señor cada día. ¿Cuántos dicen amén? Algunos quieren empezar por arriba, matando leones, matando osos. Por si acaso alguien dice, ¿y a qué se refiere? Venga, te voy a hablar más claro. Algunos quieren empezar con el título de pastor. Y jamás en su vida ni siquiera se han ofrecido para limpiar el baño de la iglesia, pero quieren ser pastores. Algunos en su vida le han dado la bienvenida a una persona nueva. Jamás en su vida se han preocupado de ganar un alma nueva para Cristo, pero ya se ponen el título de pastor. Tienen algo de dinero, alquilan un local, compran 4 sillas, ponen el cartel Iglesia Evangélica, se pone chaqueta, corbata y ya está todo arreglado. Y jamás en la vida han aprendido a cuidar las ovejas en la intimidad con el Señor, pero sí quieren salir en la fotografía y tener página web y que todo el mundo los llame fulano de tal y don cual. Cuando yo fui a la escuela bíblica hace muchos años atrás, los que estábamos ahí estudiando en aquel momento, no solamente íbamos a estudiar y nos iban a enseñar muchas cosas de la Biblia, la teoría de la Biblia, ¿no? Las palabras y los capítulos y etcétera, cosas, ¿no? Sino que toda la semana nos asignaban trabajos dentro de la escuela bíblica del seminario que teníamos que realizar, y a la semana nos cambiaban, y así semana tras semana. A uno le tocaba limpiar los jardines, a otro le tocaba hacer la comida, a otro fregar los platos, a otro hacer las camas, a otro pasar a la aspiradora, que por cierto, si alguien perdió el palito de la aspiradora, que no aparece, si alguien sabe dónde está, por favor, vaya a la mesa de reclamaciones porque nos falta el palito de la aspiradora. Bueno, sigo con el mensaje. Y entonces resulta que ahí me dijeron, a ti te toca esta semana limpiar los baños de la escuela bíblica, del seminario. Ah, perfecto, una semana no pasa nada. Cuando al lunes siguiente el director juntó a todos y le cambió a cada uno el puesto, el que estaba en la cocina lo pusieron en los jardines, el que estaba en los jardines lo pusieron en no sé qué, a mí me dijo, esta semana te toca limpiar los baños. Digo, bueno, como el hombre era americano, a lo mejor, no sé, el hombre no... Pero cuando la tercera semana a todos los cambiaron y me volvieron a asignar a mí los baños, yo pedí una reunión urgente con el director. Digo, porque esto es una injusticia. Esto no puede ser. Aquí todo el mundo rota, todo el mundo cambia, y yo estaba ya de baños hasta el gorro. Entonces pedí hablar con él, le dije, mire hermano, estoy un poco disgustado, estoy un poco molesto, aparte a mí me costaba dinero, estaba estudiando allí. Y digo, mire, yo no he venido aquí a limpiar baños. Y me dijo, bueno, si usted no quiere limpiar los baños, ahí está la puerta, se puede ir cuando quiera. ¿Qué es lo que te pasa? Digo, no, es que llevo 3 semanas limpiando los baños, hermano. Y me dijo, es que he observado, agárrate, es que he observado que no te gozas, que no tienes una buena actitud limpiando los baños. Y le dije, ¿también tengo que tener una buena actitud limpiando los baños? Y me dice, por supuesto. No solamente es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Así que la próxima semana tienes que limpiar los baños. Y hasta que no te vea con un cambio de actitud y gozándote, y alegre y satisfecho, vas a estar ahí. Yo salí de esa oficina, créanme hermanos, claro, han pasado muchos años y hoy en día eso lo veo como algo ridículo, pero en aquellos tiempos para mí aquello era una montaña. Yo pensaba que el diablo estaba utilizando a ese hombre. De verdad, yo digo, el diablo está usando a este hombre para desanimarme, para que yo no quiera ser el pastor, para que yo me vaya de la escuela bíblica y vuelva otra vez a las andadas, y el diablo está usando a este hombre sin darse cuenta. El diablo, ay amigo, el diablo está usando el Señor que no te imaginas. Pasó un día por el pasillo y yo estaba limpiando los baños, y entonces me dice, hermano, meta la mano más abajo que... Oye, era uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pasó el tiempo, érase una vez... Y yo estaba limpiando los baños y me puse a cantar una canción, un corito, una canción de aquellos tiempos, ¿no? Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Ya no se canta eso, ¿no? Desde que a Cristo yo conocí y yo le alabaré, todo aquello, ¿no? Y entonces me dice, hermano, ¿se está gozando? Y yo le dije, sí, un montón, estoy, aleluya, gloria a Dios, contento. Y dice, hermano, venga a la oficina que tengo que decirle algo. Y yo digo, ya está, ya me lo gané. Me voy a la oficina, me dice, siéntese hermano. Digo, dígame hermano.
Veo que ha cambiado usted de actitud. Digo, sí, muchísimo, hermano, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todo hecho nuevo. Dice, qué bueno, me alegro mucho, eso es lo que yo quería ver en ti. Tengo una buena noticia para usted, hermano. Digo, dígame, hermano. ¿Cuántos años le queda por estudiar? Digo, bueno, son 3 años, estoy en el primer semestre, me quedan todo, me queda todo. Dice, pues mire, hermano, hasta que usted se gradúe de esta escuela bíblica, usted va a estar toda la semana limpiando los baños. Ya, digo, otra vez para atrás, otra vez. Ahora te digo una cosa, los baños estaban como el chorro del oro, No dejaba entrar a nadie. ¿Dónde iba a entrar? Fuera de aquí, afuera, al monte, aquí no entra nadie. Estaba aquello como la patena. ¿Qué te parece? Es decir, que mi primer trabajo para el Señor fue limpiar baños en una escuela bíblica. Por eso cuando viene gente por aquí, por la iglesia, sobre todo de otras congregaciones, ¿no? Porque los que han nacido aquí ya tienen el espíritu, la filosofía, el estilo nuestro, ¿no? Pero a veces cuando viene gente de otras congregaciones, y no me estoy refiriendo en particular a hermanos con los cuales estoy muy contento, sino hermanos que han pasado y ya no están. Y la primera moqueta que pusimos en la iglesia, una moqueta de color azul, no sé cuántos de ustedes se acuerdan. Pues me llegó un día un muchacho por aquí temprano en la mañana, yo estaba justamente con Luis hace 15 años atrás, poniendo la primera moqueta en la iglesia, y me llega este muchacho y me dice, oye, quiero hablar contigo. Digo, estupendo, pues mira, yo estoy trabajando ahora poniendo la moqueta, ayúdame a ponerla y mientras estamos poniendo la moqueta hablamos. Dice, no, es que yo no puedo poner moqueta, me dice. Y yo lo miré así, estaba agachado, digo, ¿por qué? Dice, no, porque yo soy cantante. Digo, yo soy el pastor. Y yo soy pastor dentro y fuera. Tú eres cantante aquí dentro, cuando sales allá afuera no eres nada. Yo soy pastor aquí, allá y a donde vaya. Y si yo me agacho a poner moqueta con un señor, ¿por qué no te vas a agachar tú? No, es que yo soy cantante, yo solamente sirvo al Señor. ¿Ok? Sirve usted al Señor, pero aquí, sinceramente, usted no tiene nada que hacer. Porque aquí si tenemos que poner moqueta, pintar, arreglar, y a la media hora estar administrando, cantando, lo hacemos, no hay ningún problema. Habrá momentos que vendrá un león y habrá momentos que vendrá una hormiga, da igual. Habrá momentos que el Padre nos manda a cuidar las ovejas al monte y habrá momentos que nos mande el Señor a primera línea, da igual. Pero tenemos que estar preparados para todo, porque todo en el Señor es importante. No hay grande ni pequeño, no hay chico ni grande, sino que todo es importante para el reino de Dios. ¿Qué te parece, amigo? Y este espíritu que tenía Sama es el que yo he querido mantener y quiero mantener hasta el último día de mi existencia. De valorar cada oportunidad que se me presente en la vida. Colocar sillas, gloria a Dios, y las voy a colocar con gozo y alegría. Pintar, aunque no venga nadie. Yo pinto la iglesia solo, aunque no venga nadie. Y si es predicar, yo predico. Y si es cantar, canto. Y si es lo que sea. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo es importante. Y en el reino de Dios el Señor valora, ve y premia y honra a los que se esfuerzan en el reino de Dios. Y hay gente que no entiende esto. Hay gente que se han hecho pastores para figurar y para aparentar y para vivir del cuento. Y hablemos ya claro, mijo. Hay gente que no han sido nunca en la vida nada. No han sido nada. Pero se meten de pastor porque piensan que el pastor es el jefe. Y la Biblia nos enseña que el pastor es el siervo de todos. Y el que no tiene espíritu de siervo no sirve para servir a los demás. Y el que no sirve para servir a los demás, alguno dijo, tampoco sirve para vivir. Así que Sama es un ejemplo extraordinario de un valiente, pero un valiente no porque vivió con David en la cueva de Adulán, sino un valiente porque demostró que era valiente. Y va a llegar el momento en tu vida en el que Dios te va a decir, tú dices que eres maduro, te voy a mandar una prueba para que te demuestre a ti mismo lo maduro que eres o lo que tú dices que eres. Dices que tienes mucho amor, te voy a mandar unas pruebecitas, unos test, unos exámenes para demostrarte a ti misma si verdaderamente tienes tanto amor y tanta fe y tanta compasión por los demás como tú dices que eres. Tarde o temprano el Señor mandará a nuestra vida lo que nuestra vida necesita para crecer y para madurar. Y el Señor sabe dónde probarnos y cuándo probarnos y hasta qué tiempo probarnos. Y lo importante es que nos demos cuenta de que para nosotros no hay cosas grandes que tenemos que hacerlas y pequeñas que la haga el que acaba de llegar a la iglesia, sino que tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener iniciativa en el reino de Dios. Y Dios honra a aquellas personas que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Mira, por un plato de lentejas un hombre vendió su primogenitura. Y estoy hablando del hermano gemelo de Jacob.
Por un plato de lenteja, él dijo, ¿y a mí de qué me va a servir la primogenitura el día de mañana? Yo ahora tengo hambre y mi hermano Jacob ha hecho un potaje de lenteja y yo lo que quiero es ahora cubrir mi necesidad y mañana, ¿a mí qué más me da mañana? Toma mi primogenitura, que mi padre te bendiga, que recibe la bendición espiritual. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es las lentejas de ahora. Y ahora vemos en la vida de Esaú que menospreció su primogenitura, pero Sama dice no. Este pequeño terreno de lentejas es el lugar donde el Señor nos ha puesto y por este terreno yo me voy a jugar la vida. Y si la pierdo, muero como un valiente y prefiero morir como un valiente que huir como un cobarde. Porque en la Biblia hay listas de docenas y docenas de valientes, pero no hay listas ni una de gente cobarde que abandonó al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ni una. Y yo te pregunto a ti, ¿vas a pelear la buena batalla? ¿Cómo te vas a montar tu relación con el Señor? ¿Cómo te vas a montar tu vida cristiana? Es lucha, es esfuerzo. Pelea la buena batalla, le decía Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia del Señor, corre legítimamente como un atleta, echa mano de la vida eterna, cumple con tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, que nadie te menosprecie, pero sé ejemplo en esto y en aquello. En otras palabras, no le habla ni una rendija que se mande a mudar, sino dice, aguanta ahí, amigo, aguanta ahí, pelea. Y al final, los que pelean y se esfuerzan por el reino son los que van a recibir la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Merecía la pena estar allí? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora ellos tuvieron un buen ejemplo. Y yo siempre digo a la gente, ¿quién es tu ejemplo? ¿Quién es la persona que te está a ti marcando el camino? ¿O tú vas por libre? Porque Sama se parecía a David, amigo. Y dice la Biblia que David se parecía a Dios. Los soldados de David, cuando tú les veías, dice que les mirabas la cara y eran caras como de leones. Y dice que corrían como gacelas. Y eran muy parecidos a David. Y lo que hacía David, resulta que cuando David ya era mayor, resulta que le traspasó su espíritu, su estilo de vida. Y dice que ellos también mataban leones, ellos también mataban gigantes. Porque dime con quién andas y te veré quién eres. Dicho bíblicamente, Proverbios dice, anda con sabios y sabio serás. Ellos se pegaron a David. Jonatán podía haber sido una persona como David. Mataba leones, mataba osos, mataba filisteos, pero prefirió irse con su padre. Aunque hizo un pacto con David, aunque se quitó el escudo, el talabarte, el manto, y se vistió como David, y David se vistió como Jonatán, simplemente era apariencia, simplemente era por fuera, pero por dentro su corazón no era como el corazón de David. Se va al palacio con el padre, dice que cuando murió Saúl, también murió de Jonatán. Y por eso es muy importante, hermano, muy importante que nos conectemos a un lugar, a un sitio donde realmente mi vida sea tratada realmente por el Señor. No te rodees, yo lo dije un día, no te rodees de gente que te ríen la gracia y que a todo te dicen sí, Juana. No te rodees de pelotas. Rodéate de gente y pídele al Señor que ponga en tu camino gente que te diga, mira hermano, por ahí no va. No, por ahí no es. La forma como hay que hacer esto es así, 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 así. Y esas personas llegaron a la cueva de Adulán destruidos, hermanos, temerosos, endeudados, afligidos, destruidos en todos los sentidos, pero salieron de aquella cueva después de un tiempo de tratamiento con el Señor y al lado del ministerio de David como auténticos leones. Bueno, la Biblia dice que un día uno de estos hombres iba por el campo, era en pleno invierno, y se encuentra en un foso a un león que cayó dentro. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que usted va por el monte y ve un hueco enorme, una especie de trampa, y se asoma y ve a un león en el fondo? ¿Usted qué haría? Diga la verdad, sea sincero. Pues déjalo ahí. ¿No? Déjalo ahí. Cayó, gloria a Dios, vámonos. Este dice no. Se metió dentro del foso del león. Y hermano, cuando usted está en campo abierto, hombre, no es que pueda correr mucho más que el león, pero no sé, te puedes subir a un árbol, te puedes hacer de muerto, yo qué sé. Pero meterte en un foso de 2x2 dentro con un león, eso es una temeridad. Pues este dice, pues yo me meto. ¿Por qué? Porque David, mi general, mi rey, nos ha contado muchas veces que él mataba leones. Y yo también lo quiero hacer. Y dice que se metió dentro del león con nieve y lo mató. Y tú dices, pero ¿cómo no van a ser llamados valientes?
¿Cómo no van a estar sus nombres en la Biblia cuando eran personas que eran capaces de hacer locuras por el reino del Señor? ¿Quién no ha conocido personas que han hecho locuras para el mundo que al final no han servido de nada? Cuando vienen esta gente de otros países y se suben a lo alto de un hotel y se tiran a la piscina que está 30 o 40 metros allá abajo, y ¡bum!, ahí se tiró, como una gran gracia. Pero después esa persona que hacía esas locuras y esos disparates y que trepaba a un edificio sin red y que hacía locuras, se tiraba en puenting, en parapenten y toda esa vaina, después le dice: no, quiero que presentes el culto en oración al Señor. ¿Puedes orar por el culto? Ay, no. Es que me da vergüenza. ¿Que te da vergüenza orar en el culto? ¿Y tú eres el que te tiraste de la 10ª planta a la piscina de abajo, que no te mataste de milagro? ¿Y tú eras el que te acostabas a las 8 o 9 o 10 de la mañana del día siguiente vestido de mujer, borracho toda la noche haciendo locura, y ahora te da vergüenza pararte en la puerta de una iglesia con una Biblia que pone aquí Santa Biblia y le das vuelta para adentro para que parezca una agenda en vez de una Biblia? Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya gente que sea tan valiente y tan osada para hacer locuras y luego para el reino son unos cobardes? No tiene que ser al revés, hermanos. Pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé coraje, que nos dé valentía, porque dice la Biblia que el reino de los cielos, quienes los arrebatan, es los valientes, y los que tienen las ideas claras, y los que son capaces de quedarse de pie cuando todos se postran, y los que son capaces de quedarse parados en un pequeño terreno de lenteja cuando todos salen corriendo. Claro, es más fácil salir corriendo, pero Sama se quedó. ¿Cómo se llaman los que se fueron corriendo? A ver, vamos a ver si la Biblia nos dice cómo se llamaban. Vamos a ver, versículo 11, después, versículo 10, se levantó, hirió a los filisteos, su mano se quedó cansada, no. El 11, después salió donde el pequeño terreno, el pueblo había huido. No salen los nombres, no salen los nombres de los que salieron huyendo, no salen. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo saber el nombre de los que se fueron corriendo? ¿Para qué? ¿De qué me sirve a mí saber el nombre y apellido y documento nacional de identidad de los que salieron corriendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para engordar la cabeza, venga información y venga información. No, pero mira cómo está el nombre de Sama, que en hebreo es Shama, que significa el que oye a Dios. El que oye a Dios. Claro, si este hombre oía a Dios y estaba conectado al Señor, él sabía perfectamente que Dios puede ganar una batalla con 1 o con 10,000. Si ese uno está conectado a la fuente, si ese uno le cree al Señor, que vengan los filisteos, y hoy se demostrará en Israel que por un pequeño terreno de lenteja o por un gran terreno de lenteja merece la pena aprovechar esta oportunidad para que el enemigo sepa que como nuestro Dios no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora me llama la atención en el versículo 11, dice que el encuentro, la pelea, el terreno de lentejas estaba en un lugar llamado Lei. ¿Lo veis? Después de este Sama, hijo de Ajer, Lei, ¿lo veis o no? En el libro de los jueces, porque me vino en la cabeza, digo, a mí esto me suena de algo. Y resulta que en el tiempo de los jueces, hay un libro hermoso que se llama el libro de los jueces, hay un juez que se llama Sansón, y dice la Biblia que él estaba tranquilo, y de repente dice que los filisteos acamparon en Lei. Eso está en Jueces 15:9, si lo quieren después leer tranquilamente en casa. Jueces 15:9. Dice que los filisteos acamparon en Lei para pelear contra Israel. Y tiempo más tarde, ya no estamos en el tiempo de los jueces, sino en el tiempo de la monarquía, segundo rey, primero Saúl, segundo David, resulta que los mismos enemigos, los filisteos, vuelven otra vez a subir y vuelven otra vez a acampar en el mismo lugar que acamparon tiempo atrás en los tiempos del juez Sansón en Lei. Y comencé a pensar y llegué a la conclusión, porque la Biblia nos lo muestra muy claramente, que hay lugares y personas y situaciones como que para el enemigo sería un gran trofeo de guerra el poder conquistar. ¿Quién no ha visto alguna vez en la casa de alguien o en algún museo, alguna parte, cabezas de animales disecadas? Búfalos, leones, tigres, osos, panteras. Es como un prestigio, ¿no? Si yo
en tal sitio maté ese león, en tal otro sitio maté a ese búfalo, y como que le da caché al cazador, como un trofeo de guerra. Con esto demuestro mi valentía, con esto demuestro mi puntería. Pues en cierto sentido al diablo le encantaría tener tu cabeza colgada en el pasillo y decir, mira, a este joven que predicaba, me lo cargué. Y a esta familia que servía a Dios, lo fulminé. Y aquella hermana que oraba tanto, la hundí en la miseria. Y aquella persona que quería servir al Señor y que incluso pensaba en ir a prepararse para el día de mañana servir al Señor, pues lo fulminé. ¿Cómo le gustaría al diablo a más de uno poder decir, le eché el guante y lo destruí? Por algo dirá la Biblia que tenemos que enfrentarnos a esta batalla, no con armas carnales, porque la batalla que peleamos, como dije al principio, no es contra personas, no es contra gobiernos, no es contra... No, sino es contra principados, que viene de príncipe, contra potestades, poderes, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso el retiro que Dios mediante tendremos en el mes de mayo, el lema del retiro este año será descubriendo el mundo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual que no vemos es tan real como el mundo natural en el cual nos movemos y vivimos. Y el mundo natural ejerce una influencia sobre este mundo natural. Y es como algo que, como las dos caras de la moneda, vemos en el ministerio de Cristo, vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, momentos en los que la atmósfera, el ambiente espiritual estaba cargada y no había respuesta, no había sueño, no había profecía, no había palabra, no había bendición, había sequía, hambre, miseria, pobreza, crisis. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual estaba afectado y cerrado por el enemigo. El Señor ya le decía al pueblo de Israel en el desierto cuando les dio la ley, cuando les dio la Torá, si ustedes no me obedecen, escuche bien esto, hermano, si ustedes no me obedecen, si ustedes menosprecian mi palabra, si ustedes adoran a otros dioses, el cielo se convertirá, el cielo será como si fuera de bronce. Las oraciones no subirán y las respuestas no bajarán. Pero no porque yo la tenga tomada con ustedes, cosa que ha quedado bien claro que yo les amo, sino que por vuestra actitud, vuestra desobediencia, vuestra falta de lealtad a mi palabra y a mi persona, hará que el cielo espiritual se cierre. Y hasta que mi pueblo no ore y se humille e invoque mi nombre, yo no podré sanar la tierra. Yo no podré levantar la maldición. Yo no podré marcar una diferencia. Y por eso el apóstol Pablo habla muchísimo acerca de la importancia que ejerce la oración en ese concepto en el mundo espiritual. Porque hay enemigos que no se vencen hablando, ni dialogando, ni opinando, ni cantando. Hay enemigos que se vencen de rodillas, orando con autoridad en el nombre del Señor. Cuando el famoso Hudson Taylor, lean su biografía, es alucinante. Uno de los hombres que se fue a la China a llevar el evangelio cuando la gente le decía que estaba loco, que para qué se iba a la China. Un hombre que cuando se fue en el barco de Inglaterra, en barco de vela, se llevó sus pertenencias en un ataúd, en una caja de muertos. Y cuando lo fueron a despedir, algunos hermanos, algunos poquitos hermanos, lo fueron a despedir, allí en el puerto le dijeron, ¿para qué te llevas una caja de muertos? ¿Para qué te llevas un ataúd? Dice, porque yo voy a China y voy a morir. Voy a dar mi vida por el Señor. Así que ya de paso me llevo la caja. Ya voy preparado. Como decía Pablo, nosotros, los que trabajamos, Silas, Timoteo, Tiquico, Priscila, Aquila, Crescente, Alejandro, Demas, etcétera, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a sentenciarnos a muerte. Y uno dice, ¿cómo? Sí, para que cuando los romanos nos cojan, no digan ellos y se lleven la victoria, ¡ay, le hemos echado el guante y lo hemos matado! No, ya nosotros estamos condenados a muerte. Simplemente les damos a ustedes la oportunidad de meternos mano y cortarnos el cuello o crucificarnos, pero nosotros ya estamos como muertos vivientes, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, increíble. Así que, hermanos, cuando uno va a la palabra, uno se encuentra que el Señor lo que quiere de cada uno de nosotros es que nos paremos y no huyamos. No salgamos corriendo. Hay gente que cuando tiene problemas se viene abajo. Y los problemas es el momento idóneo para demostrar si la palabra de Dios es verdad o es mentira. Un hijo rebelde
una situación apurada económicamente, un problema físico en el matrimonio, espiritual o de la índole que sea, es la plataforma idónea que tú necesitas para poder comprobar y para poder demostrarte a ti mismo si lo que has leído en la palabra funciona o es mentira, si es verdad o es falso, si las palabras de Dios son sí y amén en Cristo Jesús o esto es un cuento y un engaño. Pero cuando tú ves que tu Dios es más grande que tu problema, entonces tú dices, benditos sean los problemas, porque he descubierto a mi Dios en medio de esta crisis, porque veo que mi Señor es más grande que el problema. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte a Él en esta tarde, dígale, gracias Señor, gracias Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Así que, amados hermanos, como dice el mundo, y mira que lo dice el mundo, no hay mal que por bien no venga. Si no tienes problemas de ninguna índole, ¿cómo sabes si esto funciona o no funciona? Si no estás nunca enfermo, ¿cómo sabes que Dios sana? No, Dios es sanador. ¿Tú lo sabes por qué? No, es que lo oí. Sí, yo lo he comprobado. Yo he comprobado que Dios sana. ¿Y cómo podemos comprobar que Dios es más grande que el enemigo? Pues cuando viene el enemigo a intentar robarte la bendición, como león rugiente, y tú le vences y pones la bandera y dices, amigo, hasta aquí has llegado. Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es venir aquí, gloria a Dios, aleluya, y cada uno con la suya. Eso no es vida cristiana, eso es venir a un club llamado iglesia. La vida cristiana es luchas, peleas, batallas. Y venimos los domingos aquí, para recordarnos estas cosas, para que el Señor hable a nuestra vida, para que cuando salgas ahí, a esa jungla, a esa selva que está allá afuera, esperándonos a todos, allí podamos como Sama decir, amigo, aquí me paro y aquí marco la diferencia, porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Dale mucha importancia a las cosas pequeñas. Si tú no logras vencer lo pequeño en tu vida, lo grande, tampoco podrás derrotarlo. Si tú no eres capaz de vencer un pecado pequeño, eso de pequeño o pecado pequeño lo pongo entre comillas, pero ustedes me entienden. Si tú no eres capaz de vencer un pecado pequeño, no hace falta que venga un pecado, ni un demonio grande, ni un problema grande, porque si en lo pequeño has hecho el ridículo, en lo grande te tumba y te fulmina, amigo. Por eso muchas veces los problemas en la vida son proporcionales a nuestro nivel de fe. Según su nivel de fe, así serán las pruebas en la vida. Por eso hay pruebas que si el Señor se las mandaba a otras personas en la Biblia, los mataba. Pero el Señor le mandaba las pruebas a Abraham que estaban diseñadas específicamente para Abraham. Y las pruebas que le mandó a David eran las pruebas que necesitaba David para demostrarse a sí mismo que tenía un Dios todopoderoso. Y las pruebas que tú pases a lo largo de tu vida no son pruebas que Dios tiene una caja y como esta secta llamada la secta Moon, no sé si habéis oído hablar algo de ella, tienen una caja con cientos, con miles de fotografías, una caja con fotografías de mujer y otra caja con fotografías de hombre, y entonces el líder pues coge una foto así al azar y dice, a ver, Tim Marín de Pongo de Cucaramaca, la titiri fue esta y esta con este, y dice, a ver, fulanito con menganito, vengan para acá, y celebran un día. Como hace poco salió, no sé si lo vieron, en Corea, es una secta coreana, el presidente de las Naciones Unidas, Kim Jong-un, el rey de la luna, Kim Jong-un, es uno de los líderes mundiales de la secta Moon de Corea, por si no lo sabían, ¿verdad? Entonces dice, este con este, no se conocen de nada, no sabe cómo se llama este, cómo se llama el otro, a este a lo mejor le gustan las rubias, a este le gustan los morenos, pero ahí a lo que salga, y hacen un día 3.000, 4.000, 5.000 bodas de personas que no se conocen entre sí. Eso no es la vida cristiana. Dios no tiene una caja con pruebas, con luchas, con dificultades, con situaciones adversas o difíciles y dice, ven, a este le mandamos, mándale a este esta, y a esta le mandas a esta otra. No. Todo está ordenado, diseñado, planificado, ordenado por la mente sabia y prudente de nuestro Dios. Y cuando algo ocurre en tu vida, no es al azar. No es porque Dios se equivocó, dijo, ay muchacho, la prueba de Antonio se la mandé a Juan, o la prueba de María se la mandé a Antoñita, no, sino que todo tiene un diseño, todo tiene un orden, y lo que está pasando, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Y por eso tienes que tener una actitud de agradecimiento y decir, bueno, si ahora la prueba es que yo me enfrente contra uno, gloria a Dios. Pero si la bendición de Dios viene para que me enfrente contra 50, pues Dios me dará la gracia para pelear contra 50 o contra 1000 o contra 10.000. Me da igual, porque la batalla no depende de lo que soy, sino del Dios al cual adoro y al Dios al cual sirvo. ¿Y cuál es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? En estos días estamos viendo ¿cómo son los dioses de España? ¿Cómo son los dioses de los españoles? Hoy estaban en Sevilla preocupados. ¿Los sacamos o no los sacamos? Porque claro, si llueve y se nos moja el Cristo de la angustia, va a ser una angustia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos, lo metemos, todo el mundo llorando, sácalo, sácalo. No, no lo saques, sí, sácalo. Terrible, terrible. Qué país de pandereta, hermano. Qué vergüenza con la que está cayendo. Y cuando veía hace unos días a una procesión de niños, así un poquito más grandes que Benjamín, cargando esos tronos, digo, ¿pero qué le están enseñando a estas criaturas? ¿Qué diferencia hay entre enseñar a un niño en Palestina a una serie de cosas o enseñarle a un niño a cargar un muñeco y diciéndole que ese es Dios? ¿Qué diferencia hay? Que aquellos son salvajes y nosotros somos occidentales, europeos, y es lo mismo, es lo mismo. Y gracias al Señor que Dios nos sacó de esa idolatría. Ya no tenemos que ir a besarle los pies a ningún santo, ni besarle las manos a nadie, sino que al Señor nuestro Dios adoramos y a Él solo servimos. Y si el mundo quiere ir detrás de ídolos que tienen boca y no hablan, porque no hablan, y tienen pies y no caminan, mírenlos, no caminan. Y si quiere la gente adorar y rogarle y orar y ir de rodillas y crucificarse y darse con un látigo detrás de un ídolo que tiene oídos y no les oye, allá ellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y como Sama nos paramos en el nombre de Jesús y defendemos el territorio, defendemos la bendición que el Señor nos ha dado. No le vamos a permitir a ninguna lagarta, no le vamos a permitir a nada ni a nadie que nos robe la bendición de Dios. Porque lo que Dios te ha dado, si ese hombre Dios te lo dio, cuídalo y pelea por él. Si esa mujer fue la que Dios te dio, gózate con la mujer de tu juventud y que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, dice la Biblia. ¿Sí o no? Pues ya sabes, hermana, ponte a hacerle caricias a tu marido. Porque si no el versículo está ¿cómo es? Mutilado. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Venga, empieza a hacerme cosquillitas. Y después te digo si me satisfacen o no. Si Dios te dio ese hijo, pelea en oración. No, es que que pelees por él. Y si tienes que levantarte más temprano para orar por él, levántate. Y si tienes que clamar y ayunar y pelear, haz lo que quieras. Pero no dejes que nada ni nadie te robe la bendición de Dios. Pelea la bendición de Dios. No, hermano, no. Usted tiene que refugiarse en el Señor y pelear la buena batalla. Y lo que al Señor le costó tanto obtener por ti, no lo pierdas tú tan fácilmente. Y quiero que en este momento oremos al Señor. Y le pidamos al Señor ese espíritu de valentía de Shama. Un hombre que dijo, yo de aquí no me muevo. Aunque sea pequeño, me da igual. Este es el terreno de mis padres. Esta es la herencia del Señor. Y aunque sean lentejas, me da igual. La tierra del Señor, los hijos de Dios tienen que pelear por ella. Podemos llorar, podemos quejarnos, podemos lamentarnos, podemos hacer lo que quieran. Pero la forma correcta es pelee la buena batalla. Pelee por sus hijos, pelee por su familia, pelee por las bendiciones del Señor. Protéjase bajo el amparo del Altísimo. Uno de los salmos más hermosos de la Biblia nos invita a refugiarnos bajo la cobertura de nuestro Dios. Decía el gran varón de Dios, Moisés, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que los montes nacieran y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres nuestro Dios. Escuche bien estas palabras mientras tiene sus ojos cerrados.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Escucha, sobre el león, sobre el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con esta confianza nos acercamos delante del trono de Dios. Con esta seguridad le decimos hoy aquí a nuestro Señor: Señor, sé tú nuestro refugio. Los filisteos, los demonios, el enemigo está como loco por robarnos las lentejas. ¿Y qué son las lentejas? La comida, el sustento. La bendición de Dios. ¿No te das cuenta que el enemigo siempre ataca o la salud o el sustento? Las dos pilares fundamentales del ser humano. O cortarles el suministro terrenal o cortarles el suministro celestial. O te desconecta de Dios o te desconecta del mundo, en el sentido de que te corta la bendición. No fluye. Por eso dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el enemigo quiere robarte el pan, la comida, la bendición, la estabilidad, el gozo, la paz. Pero en esta noche levantamos bandera contra el enemigo en el nombre de Jesús. Y declaramos bandera, declaramos victoria. Y decimos: gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres todopoderoso.
Hay gente que se pega horas reprendiendo al diablo. Yo no pierdo ni un minuto de mi tiempo hablándole a ese personaje. Yo lo que declaro es la victoria de mi Señor. El Señor es todopoderoso. Lo venció en la cruz del Calvario. El nombre de Cristo tiene poder y autoridad. La sangre de Cristo rompe toda cadena. En la unción del Señor pudre todo yugo. Hermano, el enemigo tiembla simplemente al mencionar el nombre del Señor. Nosotros en esta iglesia hablamos más del Rey que del vencedor. Hablamos más de Cristo que del enemigo, porque el enemigo está vencido, y de los vencidos no pierdo ni un minuto de mi tiempo hablando, pero hablo de lo que Él hizo, porque lo que Él hizo fue suficiente para neutralizar, para destronar al diablo de su poder y autoridad. Por eso en esta noche declaramos que la victoria de Cristo es nuestra, aleluya, y que la sangre de Cristo, es toda poderosa y suficiente para vivir en victoria toda mi vida. Ahí donde estás, habla con el Señor y entrégale tus luchas y tus batallas a Él. Dile al Señor en esta noche: Señor, yo quiero levantarme y pararme firme, y voy a defender en el nombre de Jesús el terreno y la bendición que tú me has dado. Algunos se resignan, algunos como que dicen, bueno, será así. ¿Cómo que será así? Cristo no murió para verte decaído. Cristo no murió en la cruz del Calvario para verte derrotado y triste. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es sinónimo de victoria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podemos estar un día un tanto decaídos o tristes por nuestro estado de ánimo, pero nos levantamos y seguimos caminando de pie en victoria, porque yo sé en quién he creído. Y aunque Demas, Alejandro y quien sea se hayan ido al mundo, como dice la palabra, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aleluya. Pídele fuerzas al Señor, ¿sí? Las que a ti te faltan, a Él le sobran. Diga al débil, fuerte soy, dice la palabra. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero que ores por la persona que está a tu lado en esta noche. Quiero que ores por ese hermano, por esa hija, por ese marido, esa esposa o quien sea. Quiero que ores por él y por ella y lo bendigas en el nombre del Señor. Le digas al Señor en esta noche: Padre, enséñame a vivir de pie y no de rodillas, postrado ante el enemigo. Enséñame, Señor, a caminar en victoria. Enséñame, Señor, tus caminos. Quiero que estemos orando los unos por los otros en esta noche. Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir orando. Y abre mis ojos, Señor.